Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Entonces, una semana en la historia, la mejor semana de la historia, en el tiempo cronos, en el tiempo de días, semanas y horas. Esa semana fue muy impactante. ¿Y por qué es muy importante esa semana? Porque son los últimos 7 días en la vida de Jesús. Y es que en esa semana se cumplieron eventos que Dios a través de los profetas había dicho. No solo se cumplieron, sino que fueron registrados esos eventos en el Evangelio. Pero hay algo que quiero que comprendas. No solo son eventos o hechos registrados en los Evangelios, sino esos eventos contienen principios legales. Diga conmigo, legales. Escucha esto. Principios legales que van a regir nuestra relación con Dios y nuestro estilo de vida, no solo físico, sino emocional y espiritual. Entonces, esta semana es la semana más impactante de la historia. Y cada día de la semana tiene eventos muy interesantes. La semana inicia con el famoso Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Y termina con la semana o el Domingo de Resurrección. Este domingo, según la historia bíblica, Jesús entra a Jerusalén, pero descansa en Betania. Por la noche va a Betania. ¿Alguien recuerda qué había en Betania? ¿Por qué Betania es muy famosa en la Biblia o en el Nuevo Testamento? ¿Alguien recuerda? Porque ahí vivían sus amigos. No sus discípulos, sino sus amigos. ¿Alguien recuerda quiénes eran sus amigos? Ahora, yo quiero que tú veas eso. Es necesario tener amigos. Jesús tuvo amigos. Y entonces él descansaba en la casa de sus amigos. El día lunes, yo quiero hacer un recuento en unos minutos, lo que sucedió en la semana. El día lunes Jesús y sus discípulos salieron de Betania hacia Jerusalén. Y hay un evento, hay muchos más, pero voy a recalcar un evento. Jesús ve una higuera y va hacia ella para buscar fruto. Y cuando no haya fruto, ¿qué hizo Jesús? La maldijo. Cuando llega a Jerusalén ese día lunes, entra al templo y ve cómo hay mercado en el templo. El problema no es el mercado, el problema es que habían hecho esa casa de ladrones y no de oración. Y usted sabe todo lo que sucede ahí. Limpia el templo. Vuelve el lunes por la noche a Betania. El martes nuevamente va de Betania a Jerusalén y ven que la higuera se había, ¿qué? Se había secado. Va a Jerusalén y se enfrenta con los religiosos, enojados, molestos porque había limpiado el templo, había corrido a los mercaderes. Y ahí es donde Jesús se enfrenta a ellos y les dice: sepulcros blanqueados, generación de víboras, etcétera. Por la tarde, ese día, ¿qué día estamos hablando? El martes. Va al Monte de los Olivos. Es ahí donde hay tremendos sermones sobre la destrucción de Jerusalén, sobre el fin del mundo. Y ese martes, Judas acordó con el Sanedrín para traicionar a Jesús. Nuevamente Jesús va hacia Betania y descansa con sus discípulos.
Llega el miércoles. El miércoles en el Nuevo Testamento, en los evangelios, no está registrado absolutamente ninguna actividad y se le llama el miércoles de silencio, porque no hay nada. ¿Qué hizo? Convivió con sus discípulos, convivió con sus amigos y no hay nada registrado sobre el día miércoles. El día jueves regresa de Betania hacia Jerusalén para preparar la fiesta de la Pascua. Ahí es donde va a sus discípulos, les dice vayan y tomen el burrito, etcétera, etcétera. Celebra la Pascua, pero también instituye, ¿alguien recuerda qué cosa? La Santa Cena. Pero antes de Santa Cena, Él lava los pies a sus discípulos. Es importante entender todo eso. Bien, después de Santa Cena, salieron al Getsemaní. Y donde Jesús le dice a sus amigos, sus discípulos, mire que tenía 12 discípulos, pero agarra a 3, a sus íntimos, y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdenme a orar en mi angustia. Se va a orar solo, los deja, oren conmigo aquí, quédense orando, yo voy más adelante. 3 veces los encuentra, ¿qué cosa? ¿Cómo los encontró? Fervorosos, ¿verdad? Orando, sino durmiendo. Y es ahí donde Jesús habla o en su oración alguien escucha y registra en el evangelio: Padre, si es posible de mí no pasar esto, no entrar, no tener esa experiencia de la muerte. Dice: pero no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. Y dice que caían de su frente grandes gotas de sangre. Imagínate la presión emocional. Bueno, esa noche en el Getsemaní, ¿alguien recuerda a quién le da un beso? Judas. Bien, es apresado. Llega el viernes. Pero esa noche, algo estoy olvidando. Toman a Jesús, lo empiezan a golpear y Pedro de lejos lo está viendo. Pero antes Jesús le había dicho: ¿me vas a negar qué? 3 veces. Y Jesús lo mira cuando lo está negando y se acuerda. Y es ahí donde Pedro llora. Llega el viernes, es enjuiciado falsamente, es condenado a muerte y Jesús lleva su cruz hacia el Calvario. Y más o menos es crucificado a la hora 3:00, 9 de la mañana. Judas se da cuenta de lo que hizo, fue y se ahorcó. Cuando hablamos a pastores y nos dicen: pues me traicionó el de la alabanza, me traicionó mi copastor, me traicionó, y uno le dice a ellos: tranquilos, los Judas se ahorcan solos. Los Judas nunca llegan a cumplir los propósitos de Dios por traicioneros. Eran llamados apóstoles. Judas se fue llamado a ser apóstol, pero no llegó a cumplir su misión por traicionero. Ese viernes por la tarde, noche, 2 personajes, Nicodemo y José de Arimatea, bajaron a Jesús y lo sepultaron. Sábado, el cuerpo de Jesús está en la tumba. Domingo de resurrección. Pero como no voy a hablar cada uno de los días, voy a hablar del día de la entrega triunfal. El día de hoy, en la historia. ¿Qué enseñanzas tienen esos acontecimientos? ¿Qué principios podemos aprender para aplicar a nuestras vidas el día de hoy? Yo quiero que vayas a Lucas 19, versículo 38 al 40. Quiero que veas, Jesús, dijimos, entra a Jerusalén montado en un burrito. La multitud lo recibe con cánticos como nunca lo ha recibido. Y veamos qué podemos aprender de esta historia registrada en los evangelios. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Escucha esto.
¿Cómo quitarme el saco y ponerlo? O sea, tenía que ser una motivación muy grande para poder hacer eso. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron, ¿qué cosa? Y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto en Jesús. O sea, gritaron, cantaron, adoraron a Dios por todo lo que habían visto. Versículo siguiente. Decían, bendiciones al Rey. Diga conmigo, Rey. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. O sea, no es posible. Te están diciendo que eres rey. Y casi le están diciendo, recuerda, Jesús, que el único rey, amo y señor es el César. Es el emperador. Nos están metiendo en problemas. Cálmalos. ¿Seguimos? Jesús les respondió, si ellos se callaran, ¿qué cosa? Las piedras podrían decir lo mismo. Ok. Jesús tenía plena conciencia de quién era. Eso es algo importante en la vida, saber quién eres. Por eso no cayó a sus discípulos, él sabía quién era. Pero también sabía que su reino no era de este mundo. Y Jesús entró a Jerusalén con la plena conciencia de que no iba a tomar el trono del emperador, o no se iba a sentar en un trono físico. Jesús estaba consciente que entraba a Jerusalén para ir a la cruz. Pero quiero que veamos un poquito y que aprendamos un poco sobre qué es lo que motivaba a la multitud cantar, adorar, reconocer a Jesús como rey. ¿Qué es lo que motivaba a la multitud? Piénselo. Recuerda que ese día iniciaba la Pascua, o estaban en la fiesta de la Pascua. ¿Alguien recuerda qué significa la Pascua? ¿Es en serio que no saben? Los hebreos o los judíos celebran la liberación de Egipto. Es una celebración que hasta hoy la hacen. Estaban celebrando la liberación. Pero escúchame esto, algo más. En el contexto de su vida presente de ese entonces, estaban oprimidos ¿por quién? Por el Imperio Romano. Celebro la liberación de Egipto, pero a su vez estoy oprimido por Roma. Y este hombre es mi esperanza. Este hombre es lo que yo necesito. Y yo creo que necesito decir, Él es el rey, Él es el amo, Él es el Señor. Eso es lo que decían ellos. Pero mi pregunta, ¿cuál era la motivación? ¿Por qué lo hacían? Su motivación fue totalmente terrenal. Lo que ellos querían era libéranos de la opresión romana. Quita el yugo de Roma. Entonces la multitud no recibió a Jesús como rey en el sentido de lo que Jesús era, como rey. Ellos lo querían como un político, como un gobernante político. Nunca lo recibieron como rey en sus corazones. Ellos querían solamente que los liberara de Roma, pero ellos decían, bueno, no decían, sino que la idea era que nos libere de Roma, pero yo puedo vivir como yo quiero.
no lo recibieron como rey en sus corazones. Porque pasaron por lo menos 4 días más. Y esa multitud que estaba diciendo, ahora sí, los romanos se la van a ver con nuestro Mesías. Ahora sí vamos a ser libres. Cuando se dieron cuenta el día lunes, el día martes, el miércoles, que no fue así, ¿qué gritaron el día viernes? La misma multitud decía, crucifícale. Entonces, ¿qué aprendemos de esta actitud? ¿Cómo puede ser que un domingo le digas a Dios, tú eres el Señor, tú eres el Rey, y cantas alabanzas, y otro día estás negándole? ¿Qué aprendemos de esta actitud y pensamiento de esa multitud? Aprendemos que si Jesús no es revelado y recibido como Señor en el corazón, los motivos de nuestra búsqueda en Jesús, o los motivos para buscar a Jesús, no son para que Él sea el Señor de nuestras vidas, son para que Él haga milagros, para que nos bendiga, para que haga lo que nosotros necesitamos. ¿Y cuál es el resultado de buscar a Dios, buscar a Jesús con esa motivación? El resultado es que cuando nosotros, al no recibir aquello que buscamos, por lo cual adoramos, por lo cual venimos a la iglesia, por lo cual damos, por lo cual obedecemos, si Él no hace lo que pensamos que debe hacer, entonces le damos la espalda. Dile a tu vecino, no lo había visto así, pero está bueno esto, dile, pero está bueno así. Entonces esa gente adoró, proclamó a Jesús de labios, pero nunca lo recibió en su corazón. Y cuando Jesús no cumplió sus expectativas, lo rechazaron. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué aprendemos? Si Jesús no es revelado y recibido como Señor en el corazón, podemos creer, declarar y cantar alabanzas al Rey sin tenerlo como el Rey de nuestro corazón. Por eso es una necesidad, es muy importante confesarlo y tenerlo en el corazón. ¿Qué aprendemos de la actitud de esa multitud? Que necesitamos conocer a Jesús como Señor y tener ese entendimiento de lo que significa que Él sea el Señor. Tener ese entendimiento, no solo tenerlo como Señor, como un nombre, no, tener un entendimiento de lo que significa que Él sea el Señor de nuestras vidas. Es clave para vivir. Escucha, tener a Jesús como Señor es lo único que te va a permitir vivir en el reino, practicar los principios del reino, tener autoridad en el reino. Porque cuando tú tienes a Jesús como Señor, entonces todo aquello que está a tu alrededor está bajo el poder del Rey, de la máxima autoridad. No solo tú eres súbdito del Rey, sino tú tienes la autoridad del Rey para vivir de acuerdo al Rey. Amén. Ahora, yo no sé si tú entiendes el concepto Señor, el concepto Rey. Y yo les he dicho creo que se los di hace tiempo, pero quiero en este contexto de la prédica, quiero enseñarles un poco sobre el concepto de Señor. Y en griego es Kyrios. En nuestra cultura la palabra Señor no pega mucho, porque a nosotros en nuestra cultura, por lo menos a mí en mi rancho,
se le decíamos Señor a alguien que en algún momento no conocíamos, pero que era una persona adulta. ¿Sí me explico eso? El concepto Señor es una persona anciana, una persona adulta, una persona mayor que nosotros, pero que en algún momento se le dirige la palabra con respeto. Ese es Señor. Y hablando, un paréntesis, todos pasamos por los 23, 25 años, 28, los que ya tenemos más de 40, por supuesto. Y yo tenía unos 28 años y fui a jugar a una cancha de básquetbol y estaban unos muchachitos como de 12, 13 años y me decían, Señor, Señor. Le digo, Señor, es que es 28 años, ¿sí? ¿Le ha tocado a usted eso? ¿Le ha tocado así? Que un niño le diga Señor y dice, Señor, tengo 23 años, ¿no? O señora, ¿verdad? O señora, sí señora, sí señor. O sea, dices, porque tenemos un concepto de Señor como alguien mayor. Pero en griego eso no es el concepto, Señor. O Señor no es el concepto nuestro en nuestra cultura. Escúchame, en griego es Kyrios. Y Kyrios significa amo, dueño, máxima y absoluta autoridad. Entonces, en el Imperio Romano, el emperador era el Kyrios. Era la máxima autoridad del imperio. Era el amo, el dueño, el señor, la autoridad máxima. Ahora, en el Imperio Romano, el emperador o el Kyrios, que era el señor, era puesto a una altura de deidad, de deidad. Su imagen como Kyrios, como señor, estaba en todo el imperio. Y se le rendía homenaje, se le rendía pleitesía, se le rendía respeto, honor y reconocimiento total, porque se decía, Él es el Señor. No en nuestra cultura bueno, es una persona adulta y apenas puede hablar, ese es un señor o una gente adulta. No, ahí era la máxima autoridad y tenías que cuadrarte ante Él. Y si veías una imagen, una esfinge de Él, tenías que cuadrarte, hacer reverencias al Señor. Pregunta, ¿cuál es tu concepto de Jesús como Señor? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús, de Señor respecto a Jesús, o de Señor a Jesús, o Jesús como Señor? ¿Cuál es tu entendimiento? Porque el entenderlo es clave. Los primeros creyentes, después de los discípulos, los primeros cristianos en el libro de los Hechos, tenían bien entendido, o sea, no sé si es correcto gramaticalmente lo que estoy diciéndote, pero tenían un entendimiento tal de quién era Jesús como el Señor. Y por eso fueron capaces de dar su vida, porque decían, Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es ¿qué? La máxima autoridad. Es el amo de mi vida, el dueño de mi vida, el dueño de la eternidad, el dueño de mi alma, el dueño de mi futuro. Él es el Señor. Ese concepto de Señor tiene que estar bien entendido en tu corazón, bien comprendido. Ese era el concepto que tenían los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces, en este concepto de Kyrios, de Señor, vivían los primeros cristianos. Recuerda que fue adoptado el término Kyrios a Jesús, al Dios encarnado.
Antes de Jesús ese término ya existía. ¿Y quién era el Kyrios? El emperador. El emperador era la máxima autoridad, el dueño de tu vida, porque él estabas dentro de su territorio. Pero cuando acuñaron el término Kyrios a Jesús, los primeros cristianos dijeron: el emperador no es la máxima autoridad. El emperador no es mi amo. Estoy en la tierra, dentro de un imperio, pero el que es mi amo y Señor, el dueño de mi vida, se llama Jesús. Entonces Roma pide a los cristianos que vivían bajo su imperio que adoraran, honraran y reconocieran al emperador como el único Kyrios. Y los cristianos que habían tenido una experiencia con Cristo, que habían recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, se negaron a rendir culto al emperador y reconocerlo como el único Señor. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que sucedió? ¿Qué hizo el Imperio Romano ante esa actitud de los primeros cristianos? ¿Alguien sabe? Inició la persecución. Simplemente por decir: el Señor de mi vida, el que es dueño de mi corazón y el que es digno de mi honra, de mi adoración y de mi alabanza, se llama Jesús de Nazaret. Por eso los perseguían y se negaron a rendir culto al emperador. El crimen de ellos fue oponerse a rendir culto y adoración al emperador, por consiguiente a desobedecer las leyes que iban en contra de Dios y su palabra. Y el otro crimen fue declarar, repito, a Jesús como el único Kyrios, el único Señor. ¿Sabes qué hizo Roma según la historia? Mandó sus tropas a todo el imperio para declarar al emperador en turno como la máxima autoridad, como el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Escucharon lo que dije? El emperador mandó a las tropas romanas para decir que el único Señor y la máxima autoridad es el emperador. Y quien no se sometía a eso, ¿qué le pasaba? Y cuando Roma determinó implantar nuevamente en cada etapa de la vida del emperador su señorío, los discípulos, desde los niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que tenían una profunda convicción espiritual, declararon a Jesús como el Señor. Y así es como se gestó la persecución por casi 3 siglos. Y entre más perseguían a la iglesia, más crecía la iglesia. ¿Sabes? Se crece en fe en la crisis. Mientras más perseguían la iglesia, más crecía la iglesia. Y los discípulos no eran tratados como trata un caballero elegante a una dama. Muchos no somos elegantes, por eso lo dije. ¿Cómo creen ustedes que eran tratados los primeros cristianos? Mis hermanos, les dará cuenta que eran degollados,
fusilados, azotados, torturados, masacrados. Y en el circo romano eran devorados por los leones. La historia dice que los cuerpos eran quemados y puestos en un tubo o en un poste para alumbrar las ciudades del Imperio Romano. Y entonces querían luz por la noche y decían: vamos a buscar cristianos. Vamos a buscar cristianos. ¿Sabe cómo es que se podían ellos identificar? Simplemente tocar cualquier cosa, cualquier casa, y decir: ¿quién es el Señor? ¿Tú qué harías si hoy van a tu casa y decir: vas a vivir si niegas a Jesús? ¿Qué harías? ¿Cuántos de ellos dijeron: en esta casa Jesucristo es el Señor? Y con todo y niños, hoy queremos luz en la ciudad. Qué terrible. Lo único que podía librarlos de la muerte es que ellos negaran a Jesús. Y no olvides que ellos eran ciudadanos ejemplares. Ciudadanos ejemplares. Pero su único delito es tener a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero no de labios. No como aquella multitud: tú eres el Rey, eres el Mesías, bienvenido. No. Era tan real su experiencia con Cristo. Ellos determinaron, como los jóvenes hebreos, no doblar sus rodillas ante ninguna imagen del emperador. Porque eran llevados, la historia cuenta que eran llevados ante una imagen del emperador y les decían: arrodíllate como evidencia de que tú reconoces al emperador como la máxima autoridad. Y yo decía: no puedo arrodillarme delante de una imagen. Solo me puedo arrodillar delante de Jesús. Y ahí es donde sentenciaban su muerte. Quiero que te imagines a los niños, el papá tomando determinaciones. Me acuerdo que en El Salvador, hace unos 35 años, estoy frente a este varón en el estado de Jalisco y me dice: pastor, le digo: ¿por qué te viniste? Por la guerrilla. Y pastor, le cuento que una familia llegaron y sobre todo perseguían a cristianos en esa aldea, porque lo que les estorba en sus ideales es la Biblia y la iglesia. Y el papá iba a negar a Jesús. Y un niño de 8 años le dijo: papá, no niegues a Jesús. Si tú te adelantas, yo estaré firme para encontrarnos un día. Un niño de 8 años. Cuando el papá dijo: está bien, voy a negar a Jesús, el niño dijo: no lo hagas, papá, no niegues a Jesús. ¿Tú qué harías? Es la gran pregunta. Ellos eran verdaderos discípulos de Jesús, eran creyentes de una sola fe, de una sola convicción, de un solo Señor. ¿Y tú? Es la pregunta para ti hoy. Eso al final es el motivo de la prédica. Que tú y yo analicemos cuál es el concepto de Señor en nuestras vidas y cómo es Jesús o cómo es el señorío de Cristo en nuestros corazones. Esa es la parte. ¿Estamos aquí?
¿Cuál es el concepto de Jesús o de Señor para tu vida? ¿Qué es Jesús en tu vida? Porque parece que hemos relajado tanto el señorío de Cristo en las vidas de los cristianos de hoy. Hemos relajado tanto el señorío que por eso tenemos iglesias vacías. Cristianos que vienen cuando quieren. Cristianos que adoran si quieren, si no, no. Dile a tu vecino, ¿estás aquí o estás en otro lado? ¿Cómo es el señorío de Cristo en tu vida? Si tú vivieras en los tiempos de la iglesia, de los hechos, ¿qué harías cuando te pregunten quién es el Señor? ¿Quién es la máxima autoridad en este imperio, en este gobierno? ¿Tú qué harías? Seamos honestos. Más del 50% de los que están aquí para preservar su vida dirían: el del muñequito que sacaron hace unos tiempos, ese es el amo y señor de este país. Me arrodillo delante de él para poder preservar mi vida y la vida de mis hijos. Y si no es así, muéstralo entonces. Muéstralo hoy. A partir de hoy muestra que no estás dispuesto a doblar tus rodillas ante nadie, solo ante Jesús. Pero muéstralo en tus hechos, en tu vida diaria. Porque Roma, como nación, no es el problema. Roma como religión sigue vigente. El imperio romano como espíritu está vigente. El imperio romano es espiritual desde hoy. Los ídolos de la Roma moderna no son o están más allá de figuras y de santos. Este espíritu tiene sometido a muchas naciones y mucha gente en las naciones. Y este espíritu ya no te persigue físicamente. Ya no te persigue físicamente. Ya no van a tocar a la puerta de tu casa para decir quién es el Señor en esta casa. Ya no te persigue así. Ahora te persigue probando tus convicciones, tu fe, tu práctica, tu obediencia y el señorío de Jesús en tu vida. ¿Y cómo? ¿Cómo? A través de los ídolos que Él ha puesto para que tú te sometas a ellos. Muchos creyentes en Jesús han doblado sus rodillas y sus corazones ante ídolos, no de metal, sino ídolos del corazón. Los ídolos modernos del corazón están camuflajeados o escondidos detrás del dinero, de posesiones, de logros, de trabajo, de posición social. Y ellos han tomado el control del corazón. Si tú les preguntas quién es el amo y señor en tu vida, en la casa de tu corazón, ellos con labios dirían: Jesús es el Señor de mi vida. Yo creo en Él, pero con sus hechos hacen todo lo contrario. En la vida diaria, Jesús no es el Señor. El Señor es alguien más. No quiero ser herético, pero quizás hasta el cansancio es un amo que ha tomado el control de tu vida. Y muchos no fueron a la congregación hoy. Muchos no van a la iglesia porque están cansados. Muchos no van a sus congregaciones porque no tuvieron el pasaje. Señores, antes caminábamos horas y horas para llegar a una reunión de iglesia.
Pero hoy nadie está dispuesto a pagar un precio. Hoy mismo en la Sierra de Puebla hay gente que con niños se levantó a las 6 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana a su reunión. ¿Sí me explico? Y nosotros no estamos dispuestos a nada. Y decimos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. A esos ídolos le damos el tiempo, les damos adoración, les damos nuestras finanzas, les damos nuestras fuerzas. Y esos ídolos han desviado nuestra adoración a Jesús, nuestra obediencia y nuestro servicio a Jesús como el Señor. Y estamos como la multitud cantando. Y cantamos y adoramos. Jesús es el Rey. Pero cuando Él no hace algo que pensamos que debe hacer, lo negamos y le decimos: crucifícale, crucifícale, crucifícalo. Y los evangelistas fueron tan benévolos para nosotros que no nos dieron y no pusieron las groserías mexicanas que daban contra de Jesús. No están ahí. No están ahí. Pero seguramente, porque la Biblia solo menciona y maldijeron. Y maldecir es decir palabras malas. ¿Te imaginas qué le dijeron a Jesús? Muchos negaron el señorío de Cristo porque nunca lo habían conocido como su Señor y Salvador. Hoy muchos tienen en su teología Jesús es el Señor, pero en su corazón lo niegan. Lo niegan. En su corazón el Señor son los ídolos modernos. Y es tiempo de darnos cuenta de esa verdad. Creo que este mensaje no es de los que te motivan. Yo podría leer su mensaje y decir: ¿quién es el Señor en sus vidas? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo están bendecidos? ¿Y quién tiene victoria en Cristo? Yo, hermano, va. Y ya salimos y todos felices para enfrentar la vida y ser destruidos por esos ídolos. En la entrada triunfal, la multitud cantó y declaró a Jesús como Rey, pero nunca como el Rey de su corazón. Y en ti está determinar cambiar. Y necesitamos volver a los principios. A los principios. Si tú me preguntas, pastor, ¿Cómo renunciar a esos ídolos, pastor? Ya me di cuenta que tengo ídolos. En mi teología, en mi creencia, Jesús es el Señor. ¿Quién más, pastor? ¿Quién más? Jesús es el Señor, pastor. Lo tengo bien claro, lo entiendo, pastor. Pero hoy me doy cuenta que hay ídolos que han tomado el control. Y entonces yo digo: Jesús es el Señor, pero en la práctica estoy negándolo. ¿Cómo renunciar a esos ídolos? ¿Cómo hacer que Jesús sea el Señor de mi vida? Yo quiero que tú veas Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Porque yo no quiero que solo lo cantes, que solo lo creas, sino que lo vivas. Romanos 10, 9. Que si confesares, ¿con qué? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienes que hacer primero? Es una clase de kinder lo que te estoy dando ahora.
una clase de kinder, pero más vale dártela a omitirla. Primero confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca la creencia de tu corazón. Ahora, cuando tú confiesas, tú estás declarando con palabras. Esa acción es darle el derecho a Jesús para que tome el control de nuestro corazón. Le estamos diciendo, queremos que tú seas el absoluto Señor de nuestras vidas. Pero escúchame esto. En la confesión o en las palabras hay un poder. Las palabras tienen poder. Dios creó todo por el poder de su palabra. En las palabras está la vida y está la muerte. O sea, las palabras tienen un poder sobrenatural. Entonces, cuando tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, tu confesión, lo que está saliendo de tu boca a nuestros oídos son simplemente sílabas o palabras. Pero en el ámbito espiritual, cuando tú confiesas, tú estás instituyendo, estás estableciendo lo que estás confesando. ¿Qué estás confesando? A Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Está bien claro eso? Entonces no solamente es algo fonético, es algo que se oye, no, es algo que se establece, se instituye. Repito esto, no es solo una confesión simplemente. No solo estamos confesando la creencia de nuestro corazón que Jesús es el Señor. Por ese poder que tiene la palabra y el contenido de la confesión, repito esto, instituyes y estableces a Jesús como el Señor de tu vida. Son principios espirituales, son principios que gobiernan el ámbito espiritual. Entonces, en ese poder de la palabra, en ese contenido de tus palabras, cuando tú confiesas, tú levantas por decirlo así, un altar, una construcción notable por tu confesión, donde tú estás estableciendo y estás instituyendo, escúchame esto, el rechazo. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor, cuando tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor, tú estás estableciendo un rechazo a todo aquello que no es Señor, a todo aquello que no es autoridad, o a todo aquello que ha tenido el señorío de tu vida. Les estás diciendo: fuera de mi vida, porque el único Señor de mi corazón se llama Jesucristo. Amén. Entonces, escucha eso entonces. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor con tu boca, tú estableces, tú instituyes un rechazo a todo ídolo y señor en minúscula, que ha gobernado tu vida, incluso que ha detenido tu crecimiento espiritual, que ha detenido tu vida cristiana. Ese rechazo a esos ídolos, o lo que como se llame, demonios, espíritus malos, dioses ajenos, o vicios, inmoralidad, desenfreno, corrupción, todo lo que se llame, cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y de esta manera tú estás declarando un rechazo a todo aquello que ha tomado el control de tu vida. Entonces no es una simple confesión de la creencia de tu corazón. Cuando tú instituyes y estableces a Jesús como el Señor de tu vida, tú estás instituyendo y estableciendo a quién le perteneces. ¿Está aquí? Tú estás instituyendo a quién le perteneces. Primero, tú declaras a Jesús. Segundo, con tu confesión tú dices: yo decreto un rechazo a todo aquello que no es Señor, pero que ha tomado el control de mi vida. Pero otra cosa, tú estás declarando a quién le perteneces.
¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu Señor? Y escucha, si Jesús es tu dueño, si Jesús es tu Señor y estás bajo su señorío, entonces al diablo los brujos, al diablo los demonios, porque yo sé de quién soy, a quién pertenezco y quién es la autoridad en mi vida, quién es el dueño de mi corazón. No importa entonces que vengan brujos y hechiceros y me pongan lo que quieran en mi casa, me hacen los mandados, porque no es a mí, es a Jesús, el Señor de señores, que los derrotó en la cruz, los derrotó en la cruz del Calvario, los derrotó en la cruz, triunfó sobre ellos. Y Jesús es el Señor. Si va a aplaudir, hazlo con ganas, con fuerza. Jesús es el Señor. No le temo a brujos y hechiceros. No los necesito. No hay por qué temerles, porque están derrotados. Amén. Ese es el asunto. Entonces no es una simple confesión fonética. No sé si es correcto. Fonética, algo que se escucha, algo que se oye. No es solo asunto, y no solo es el contenido, sino que en el mundo espiritual las palabras tienen un poder. Pero algo más. No solo es que declaro a Jesús como Señor, no solo instituyo o establezco que Él es el Señor, sino también declaro que ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Vivir para Cristo implica vivir en mis fuerzas, en mis propias capacidades, en mi propio esfuerzo. Vivir en Cristo es dejar que Él viva a través de mí. Una cosa es que yo quiera vivir para Él, porque mi doctrina dice que Él es el Señor. Pero otra cosa es que Él viva a través de mí. Y si yo le permito a Él vivir a través de mí, entonces la victoria está, ¿qué? Asegurada. Solo permite a Jesús ser el Señor de tu vida, y todo lo demás es asunto de Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Te exhorto a que hoy reiteres o hagas un compromiso con Jesús, el Señor de señores. Confiésalo con tu boca y créelo con tu corazón. Escucha, si eres cristiano hace 30 años, cada día confiesa a Jesús como Señor de tu vida. Si tienes 5 días de cristiano o 5 meses, cada día confiesa a Jesús. Porque la confesión no es solo aspecto fonético, es un principio espiritual donde la palabra establece, donde la palabra construye algo. Si tú habías estado con temores, has tenido miedo a brujos y hechiceros, a demonios, esta mañana es el día de establecer a Cristo como el Señor y el dueño de tu vida. Y te digo esto, Él es el Señor. Y su acción como Señor y máxima autoridad es una acción de Padre. De Padre. Sé que mi hija no es una jovencita de 8 o 10 años, pero quien se meta y le daña a ella sabe cuando me dice: es que un determinado nivel está haciendo esto. Yo dije: quisiera conocerlo sí, en el sentido de padre. Si tú le das tu corazón a Jesús, Él te cubrirá.
Él hará todo por ti, porque eres su amado hijo. Eres todo para Él. Que tu boca confiese la creencia de tu corazón, y a través de tu confesión, decláralo como Señor de tu vida. Pero también que esa confesión, recuerda, es una confesión de rechazo a todo aquello, a todo ídolo que ha tomado el control de tu vida. Y si tú estás consciente, si tú me seguiste paso a paso, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día en que tú serás libre, donde establezcas a Cristo y dile a esos espíritus, a esos ídolos que han tomado tu corazón: te agarré infraganti. Quiero que inclines tu corazón y le digas a Jesús, no como aquellos de la multitud que decían: bienvenido Mesías, bienvenido Señor, bienvenido, bienvenido, bienvenido. No en ese sentido, sino en el sentido real. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo, serás libre, serás perdonado. ¿Alguien notó algún ídolo de su corazón? En su teología, en su creencia, Jesús es el Señor, pero en su práctica ha estado detenido, amarrado, y no ha podido avanzar en su vida personal, familiar, matrimonial, aún en su vida financiera no ha podido avanzar. Hay ídolos, hay espíritus que han detenido tu vida, pero esta mañana, ¿cómo lanzarlos fuera de tu vida? Reconoce a Jesús como el Señor de tu corazón. Y cuando tú reconoces a Jesús como el Señor de tu corazón, la confesión tiene un poder sobrenatural. Cuando tú confiesas, tú estableces el señorío de Cristo en tu vida. Pero tú también levantas un altar de confesión donde estableces un rechazo a todo aquello que ha tomado el control de tu vida. No gozas la vida cristiana porque algo ha tomado el control de tu vida. No puedes vencer algo porque algo ha tomado el control de tu vida. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de ser libres. Si confiesas a Jesús como el Señor, tú serás verdaderamente libres. Vamos, confiesa a Jesús. Confiésalo como tu Señor. El motivo de tu confesión sea para ser libre, sea para entronizar a Cristo como el Rey de Reyes, Señor de señores en tu corazón. Vamos, iglesia. Él está aquí, Él resucitó, Él vive, Él está aquí hoy. Déjalo entrar a tu corazón, déjalo entrar a tu vida. Déjalo que Él sea el Señor de tu corazón. Él venció la muerte, Él venció los demonios, Él triunfó sobre ellos. Los demonios están vencidos. Dile: fuera de mi vida, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera todo ídolo que ha tomado el señorío de esta iglesia. Fuera de aquí. En el nombre de Jesús. La verdad nos hace libres. Fuera de cada vida y corazón. Fuera de cada mente ahora. Todo lo que no es de Dios, que ha tomado el control en las vidas, fuera en el nombre de Jesús. Jesús pelea esta mañana la batalla. Espíritu Santo pelea la batalla.
Reclama lo tuyo, reclama tu heredad. Reclama lo tuyo, Jesús, esta mañana. Aleluya. Esta mañana yo quiero preguntarte, quiero que tengas tus ojos cerrados, no te distraigas. ¿Te imaginas que las tropas romanas llegan a tu casa? Te pones tus chanclas, abres tu puerta. Y la pregunta es, ¿quién es el Kyrios en esta casa? ¿Quién es el Kyrios en tu vida? Honestamente, de manera profunda, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Si dices que el Kyrios es el César, es el emperador, ellos te aplaudirán. Quizás hasta un premio te darán. Pero si tú te atreves a decir, el único Señor de mi corazón es Jesús, quiero que te imagines el resto. ¿Estás dispuesto a todo por Jesús? Permíteme, iglesia. ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no sirves? Jesús es el Señor de tu vida. ¿O hay otros ídolos que han tomado el señorío? Por favor, responde esas preguntas. Vuelvo a la misma imagen histórica. Las tropas romanas llegan a tu casa y tocan y preguntan, ¿quién es el amo y Señor? ¿Cuál es tu respuesta? Respóndela esta mañana. Respóndela esta mañana y asume las consecuencias de tu respuesta en la vida práctica. Físicamente era la muerte. Hoy no es muerte física. Si dices, Jesús no es el Señor de mi corazón, ¿cuál es la consecuencia? El estilo de vida. Si tu respuesta, repito, es en esta casa y en mi vida, Jesús es el Señor. Algo tiene que morir en ti. Algo tiene que morir si Jesús es el Señor de tu corazón. ¿A qué estás dispuesto a morir? ¿A qué estás dispuesto a morir? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cuál será el precio a pagar para vivir bajo el señorío de Jesús? Tú puedes salir de aquí y seguir siendo el mismo. Pero es tu determinación. Toma decisiones.
Ya muestra un cristianismo real. Empieza a hacer un plan donde Jesús es el Señor de tu tiempo, tus finanzas, tus relaciones. Ya es tiempo de morir a cosas por el señorío de Jesús. Esto es el evangelio práctico, real. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.